En esta ocasión vamos a explicar cómo se hace una compensación diametral. Lo vamos a hacer aquí en el simulador Swansoft CNC, y también voy a ayudar en un modelo hecho en SolidWorks para este efecto. Este modelo pues se va a extraer de un stock, el cual va a medir en el eje X 200 y en el eje Y va a medir 120. Vamos a considerar aquí esta altura de 5 milímetros, es decir, va a quedar este relieve de 5 milímetros. Cuando nosotros hacemos una programación de una trayectoria, si no se aplica compensación diametral, pues el centro de las herramientas, en este caso el centro de esta herramienta, estaría siguiendo esa trayectoria. Es decir, que iría la herramienta más o menos en esta posición, siguiendo la trayectoria programada. ¿Qué pasa cuando no se compensan los diámetros, o en este caso el radio de la herramienta? Pues aquí se puede observar cómo la herramienta estaría llevándose pues un sobrematerial. Entonces lo que se desea es que la herramienta esté viajando por una orilla y que vaya generando este contorno. Las compensaciones diametrales que se van a considerar es el G41 y G42. El G41 es una compensación hacia la izquierda y el 42 es una compensación hacia la derecha. ¿Cómo saber si es izquierda o derecha? Por ejemplo, si aquí la herramienta estuviera viajando en esta dirección, para poder generar este contorno, pues tendría que hacerse hacia su derecha. Entonces, en este caso, la compensación sería G42. Si el desplazamiento fuera en el otro sentido, es decir, que fuera viajando en este sentido, pues ahora tendría que hacerse hacia su izquierda. En ese caso sería G41. Para este ejercicio se consideró el 0 pieza en el centro, y el código que se genera es este de aquí. En la línea 50 podemos observar cómo se declara la compensación diametral y cómo se refiere a la herramienta número 1. Aquí es muy importante la entrada de la herramienta. Para este ejercicio se está considerando este punto como el punto inicial del contorno. Entonces tenemos que hacer que la herramienta llegue ya de manera compensada y que siga esa digamos, por decirlo así, esa inercia de corte. Entonces, antes de acercarlo a este punto, pues vamos a dar una coordenada arbitraria que lo posicione más o menos en esta posición. Que en nuestro código, la coordenada arbitraria que asignamos fue en el cuadrante 3, 120 y 90, negativas las dos. Si por ejemplo el punto de inicio fuera este, pues habría que cuidar que la herramienta, antes de acercarse al punto, se compensara en una coordenada más o menos situada ahí, para que cuando entre ya con esa compensación. Entonces, una vez que ya aparece aquí nuestro código en la posición compensada, baja el relieve de 5 milímetros, se acerca al punto de inicio, que sería en este caso aquí donde está el cursor, y con interpolaciones circulares sigue el contorno. Entonces vamos a cargar este código en nuestro simulador. Vamos a mandar la referencia primero, una vez que ya activamos, bueno, más bien desactivamos el paro de emergencia y deshabilitamos la protección para la escritura. Primero en X, después en Y después en Z. Vamos a configurar nuestro stock. Lo primero pues es, en la prensa vamos a hacer que sobresalga un poco, ya que vamos a mecanizar por las orillas y
pues hay que evitar que colisione con la prensa. Vean, aquí ya se ve cómo se levanta. Y también vamos a modificar el tamaño. Entonces se había comentado que son 200 en el eje X y 120 en el eje Y. Le vamos a dejar una altura de 40, cuidar que se active la opción de reemplazar la pieza de trabajo y aceptamos. La herramienta que vamos a utilizar, vamos a ver una herramienta tipo plano o tipo flat, y el diámetro que le vamos a poner es de 1 pulgada, que en milímetros son 25.4. Esta la vamos a asignar en la posición número 1, y esos parámetros que asignamos de longitud y diámetro los vamos a cargar en el offset. Aquí activamos la opción offset, buscamos con las flechas hasta encontrar la palabra offset, y en geométrico H cargamos 120, escribimos 120 y presionamos input, y lo mismo en geométrico D, 25.4 input. Aquí es importante cargar estos valores, ya que si no aparece este valor del 25.4, el valor del diámetro, pues cuando lea el parámetro G42 y se vaya al registro en la posición de 1, si no encuentra ningún valor, pues no va a tener ningún radio que compensar. Entonces es importante eso. Voy a cargar entonces el programa. Antes de eso, pues voy a asignar el 0 pieza. Para ello voy a montar primero la herramienta en el husillo. Activo MDI y escribo M6 T1. Aquí podemos ver que ya se cargó la herramienta en husillo. Me voy a ir a posicionamiento rápido, lo voy a posicionar en el centro, voy a ingresar al offset y voy a buscar el offset de trabajo. Aquí voy a poner X0, medir, Y0, medir, y en Z voy a poner la longitud de la herramienta, que en este caso es 120. Entonces de este modo ya quedó ahí calibrado nuestro 0 pieza. Voy a subir un poquito en Z y voy a cargar el programa. Modo edición, programa, directorio. Voy a utilizar la ubicación 27. Entonces aquí aparece ya mi código. Lo voy a cargar y lo voy a correr línea por línea. Entonces voy a activar aquí y vamos a dar inicio de ciclo. Ok, aquí el G43 estaría cargando la compensación longitudinal, que son los 120. Se mueve a una posición en Z para que cargue esa compensación. Después va a cargar los parámetros, es decir, va a reconocer el diámetro que se cargó en el offset. Se mueve a la coordenada arbitraria para que compense en el eje X y en el eje Y. Baja hasta Z-5. Y cuando se acerque a esta coordenada, la herramienta ya se va a acercar compensada. Aquí seguimos haciendo los arcos que definen el perfil. En el punto final a veces queda un pequeño excedente. Si fuera el caso, pues conviene agregar otra línea, que en este caso sería como volver a hacer la primera línea, el primer arco. Aquí entonces volví a repetir por si llega a quedar un pequeño excedente de material, pues limpie bien la pieza, ¿no? Entonces ahí quedó nuestra pieza terminada. Vamos a verificar aquí en la opción de medir. Entonces podemos ver que pues todo está bien, ¿no? Entonces nuestros arcos todos son tangentes,
No se ve ningún exceso de material por alguna de las esquinas. Entonces ahí quedaría terminado nuestro proceso de compensación diametral.